Veréis, para los que no lo conozcáis, el complejo sanitario del Hospital Universitario Puerta del Mar consta con varios edificios: el Hospital Universitario, propiamente dicho, un hospital en la población cercana de San Fernando de San Carlos, un centro periférico de especialidades, y se encarga también de la plataforma logística de compra de la provincia de Cádiz. Es un complejo de tercer nivel que tiene un promedio de 652 camas, con un total de 25 quirófanos, 2 paritorios, 2 salas de hemodinámica, y hasta 126 puestos de hospital de día. El hospital, en el periodo de la charla, ¿vale?, que estamos hablando desde marzo hasta mayo de 2021, tuvo 4.763 trabajadores a nuestro cargo, el 72% de ellos mujeres, con una distribución por categorías profesionales muy similar a la de otros hospitales, como podéis ver aquí. Y bueno, la experiencia, yo estaba englobado dentro del servicio de medicina preventiva, donde constaba, aparte del jefe de servicio, 3 facultativos especialistas de área, yo mismo como médico del trabajo, 4 enfermeros, de los cuales uno estaba dedicado a la salud laboral, aunque no era especialista, no era enfermero especialista, una administrativa, y teníamos la suerte de contar con 3 residentes de medicina preventiva y 3 residentes de medicina del trabajo. Como sabéis, en la primera hora, a partir del día 12 de marzo, por la instrucción conjunta de la Viceconsejería de Salud y Familia y la Dirección General del SAS, se nos hace partícipe de la gestión de la incapacidad de estos trabajadores. Y nosotros tenemos nuestro primer caso confirmado el día 13 de marzo. Nosotros realizábamos en el servicio pues lo que era una atención directa a todos los profesionales del hospital. Ellos llegaban y teníamos un contacto pues inmediato, por decirlo de alguna manera, dentro de las posibilidades del servicio. Y se organizó de manera que empezamos a hacer equipos multiprofesionales con un adjunto, un enfermero, un residente, grupos para poder empezar a realizar los estudios de contacto que iban surgiendo de esos casos positivos que nos llegaban. ¿Qué ocurrió con esto? Pues sufrimos un colapso absoluto. En la segunda quincena de marzo ya tuvimos 28 casos positivos y 395 aislamientos. Continuó con 23 positivos en abril y 243 aislamientos. Pero la situación de desconocimiento, de incertidumbre, ¿por qué no decirlo?, de miedo que sufrían los compañeros, suponía que los profesionales se agolparan en la puerta del servicio, que no nos interrumpieran constantemente nuestra actividad hasta el punto de no poder desarrollar nada productivo. Traigo aquí una franja haciendo referencia a los trabajadores especialmente sensibles. Tuvimos 479 solicitudes de valoración de trabajador especialmente sensible. Es decir, que cuando estamos hablando de cómo gestionar esto, cómo gestionar el origen de profesional o no de una infección por COVID, tenemos que tener en cuenta los recursos que teníamos y a qué teníamos que destinarlos. ¿Qué supuso esto? Pues supuso que cambiásemos. ¿Cómo? Tuvimos la suerte de una dirección totalmente entregada que nos propuso y nos dio incorporación de personal y más recursos físicos. Y tuvimos que hacer un rediseño absoluto y completo del flujo de trabajo. Para empezar, el servicio tuvo que estar físicamente cerrado. Un tiempo corto, pero al principio fue imposible hacerlo de otra manera. Tuvimos que hacer que las solicitudes de test llegaran por una vía a través de mando intermedio, porque los profesionales nos asediaban. Cada adjunto se le fue entregado un busca, un teléfono móvil al que poder estar localizado, porque empezamos todos con guardia para estar localizados para los mandos intermedios. Y todas las comunicaciones tuvieron que hacerse a través de correo electrónico para que los mandos intermedios tuvieran conocimiento de la situación que tenían sus trabajadores. De manera que identificamos 2 circuitos expresos. Un circuito de aquellos profesionales que habían comenzado con síntomas compatibles o que habían tenido un contacto extralaboral con un caso confirmado, o aquellos casos que nos llegaban con una PCR positiva o una PBIA positiva y que teníamos que iniciar un estudio de contacto. Y por supuesto, y tuvimos que empezar de una forma directa, diaria, y no solo diaria, constante, un trato con la UNVI que fue magnífico. ¿Cómo podíamos llegar a catalogar esa infección con un origen profesional o no? ¿Cómo podíamos realizar todas estas medidas, estos aislamientos, esta gestión de los casos? Pues con una encuesta epidemiológica. La encuesta epidemiológica elaborada por nosotros en consenso, por supuesto basado en los guías de actuación frente al COVID-19 en sanitario y sociosanitario, y que fue siendo modificada pues a través de la experiencia que fuimos acumulando. Os puedo dar como datos que en el periodo de marzo de 2020 a abril de 2021 realizamos más de 12.000 encuestas epidemiológicas.
cuando digo realizar una encuesta epidemiológica no es solo la primera llamada inicial. Estamos hablando de que después hay que hacer un seguimiento de esas personas, por lo cual imaginaos el volumen de trabajo. Quiero recalcar, aparte de que, por ejemplo, ahí veis el tipo de encuesta donde se recogen todos los detalles que la compañera Mercedes ha estado comentando anteriormente, también la premura y la necesidad de que esas encuestas y esos estudios de contacto fueran realizados. Estamos hablando de que somos profesionales sanitarios que al tenerlos aislados estamos dejando de cubrir un servicio a la ciudadanía. Nos podemos encontrar con plantas cerradas, las necesidades de las direcciones de saber qué plantas, qué trabajadores iban a poder cubrir esos requerimientos, con lo cual el trabajo era pues a destajo y a contrarreloj. Aquí podéis ver otro modelo de encuesta para los profesionales que habían estado con síntomas, con todos los datos que podíamos estar reflejando para poder hacer la mejor valoración concreta de esa persona. Nosotros realizamos un total de 3.006 aislamientos conjuntos con la UNMI, de los cuales 2.473 fueron aislamientos, ya fueran por sintomatología o por contacto, y 533 positivos. Nuestros 533 positivos por categorías profesionales, podéis ver aquí que la categoría profesional más afectada fueron los enfermeros, seguido de los técnicos de cuidado de auxiliar de enfermería. ¿Cómo fue la evolución en la primera, segunda y tercera ola de los positivos y aislamientos? Y cómo aquí, de forma porcentual, en función del número de trabajadores cada categoría, que todos estuvieron más o menos parejos en un porcentaje, excepto los residentes, que si os dais cuenta tiene un porcentaje de más del 20% con respecto al total de ellos. En cuanto a positivo y la evolución por meses, aquí podéis ver como nuestra primera ola en Cádiz, por suerte, fue liviana en cuanto a positivo, pero claro, nos cogió con una forma de trabajar no adecuada. Y sin embargo, donde realmente subimos el verdadero pico y fuerza fue en la tercera ola, en el mes de enero. Es evidente que por la situación social del momento, de dónde veníamos, la cultura, las reuniones familiares y demás, aquí hubo un gran despunte. Y también aprovecho para resaltar que si os fijáis, entre enero y febrero, la gran caída de casos positivos. Yo quiero recordar que ahí se inició la vacunación. Nosotros ya ahí empezamos a notar muchísimo la vacunación. Y bueno, la evolución de los casos aislados con respecto a casos positivos, como os dais cuenta, al principio de la pandemia, el desconocimiento, la falta de información, la falta de experiencia, fue haciendo que el margen, el decalaje entre números fuera mucho mayor que en el resto de la pandemia, donde se asocian bastante mejor los casos. ¿Cómo llegábamos al reconocimiento de la contingencia profesional de estos compañeros que se habían infectado y habían sido positivos? Pues evidentemente con toda la legislación, cumpliendo las características que debe de tener en el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, y nosotros partíamos del siguiente funcionamiento. El trabajador afectado tenía que presentar el CATI, por su parte, siempre con una flexibilidad, entendiendo una enfermedad infectocontagiosa que tenía que estar en un periodo de aislamiento, y a partir de ahí la dirección del centro nos solicitaba a nosotros un informe para aceptar o denegar el mismo y determinar la causa. Establecimos un modelo de respuesta propio, en donde ahora más adelante os detallo, para poder ver cuál podía ser ese origen y si podíamos achacarlo de forma muy probable a que fuese laboral o no. Y por suerte tuvimos unos criterios coincidentes con los establecidos y que fueron distribuidos por la Unidad de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales del SAT, que se elaboró en el Comité Sectorial de Seguridad y Salud del 9 de marzo de 2021. El criterio ya lo comentó antes la compañera Mercedes, ya lo sabemos todos, y nosotros nos basamos en eso. Los profesionales que estaban en zona de riesgo nivel 3 y 4, las zonas COVID, y que no habían tenido un contacto extralaboral confirmado, los considerábamos como un probable origen laboral, y todos aquellos compañeros, casos confirmados, que habían tenido un contacto estrecho en el ejercicio de su actividad profesional con un caso confirmado, y que no tenían un contacto extralaboral también. Por supuesto, las definiciones de contacto estrecho y demás, pues todos eran los que estaban definidos en los protocolos vigentes en el momento. Aquí podéis ver los tipos de respuestas que dábamos tras hacer esa pequeña investigación basada en las historias, ¿vale? Podíamos encontrarnos profesionales estando en la zona COVID que no habían tenido un contacto extralaboral conocido, pacientes, compañeros que habían tenido contacto con pacientes positivos en zonas no COVID y que además no tenían ese contacto profesional. Nos encontramos situaciones de brotes en zonas no COVID, ¿de acuerdo? Que no habían tenido tampoco contacto extralaboral documentado, y después contactos con compañeros
que en alguna ocasión había sido durante su labor asistencial, pero otra fuera de esa labor asistencial, pero sí en el centro, lugar y tiempo de trabajo. Y por otra parte, pues los que estaban claramente documentados el contacto extralaboral, o bien no teníamos la información suficiente para determinar un origen, porque no se nos habían proporcionado los datos, fue imposible conseguirlo, o porque existía un doble contacto. Aparte, anecdóticamente, tuvimos algunas solicitudes de CAT y de reconocimiento de accidentes de trabajo en profesionales que nunca habían sido COVID positivos, que no tenían una PDIA positiva. Aquí podemos ver cómo fueron esas respuestas en función de los meses y cómo nos solicitaban la investigación. Los meses de marzo y abril, prácticamente, el origen era profesional. La carencia de conocimiento, la falta en ocasiones, desgraciadamente, de medidas y demás, hicieron que el origen profesional fuese más probable. Pero según fue avanzando los meses de pandemia, las causas de origen no profesional más probables fueron las que fueron ganando la partida. Por último, deciros que hicimos 295 de estos tipos de informes y a forma de resumen, 125 consideramos que tenían un probable origen profesional, 151 un probable origen no profesional o que no pudimos determinar esa causa y unos 19 casos en donde ni siquiera habían padecido el COVID-19. Yo quiero terminar dando mi agradecimiento y mi reconocimiento a una infinidad de personas. Aquí hay muy pocas, prácticamente podríamos fotografiar a cada persona de mi hospital y del complejo. Sin ella no hubiera sido posible y sinceramente todavía no sé cómo lo hicimos con mucha voluntad. Gracias por la invitación y espero que haya sido de ayuda. Por favor.